Saludo fraterno en este precioso día. Estamos con el libro de Malaquías y hoy un nuevo mensaje. Y este mensaje, pues como todos los mensajes del libro de Malaquías, tiene que ver particularmente con el arrepentimiento. Es su tema central. Y la palabra para arrepentimiento en el Antiguo Testamento es Naham. Naham. Arrepentirse, pero tiene otra connotación, es consolar también. Y me pareció muy interesante que el arrepentimiento sea consolación y le hallo mucho sentido eh, pensando en lo que la Escritura dice, y es que la persona que no se arrepiente vive en aflicción, en tormento, en acusación, y aquella que se arrepiente es consolada de esas heridas que produce el pecado. El arrepentimiento comúnmente ha sido definido por la palabra de Dios como un cambio de corazón o de disposición de mente, de propósito, y enfatiza por supuesto un cambio de conducta. El texto que nos corresponde hoy meditar y buscar su práctica es Malaquías capítulo 3 del versículo 6 al 12. Pero empezaremos con el versículo 6 y 7 que dice de la siguiente manera: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Siempre que se habla de arrepentimiento, Dios nos va a dar una promesa. Una persona arrepentida, como vimos el significado en el hebreo, va a ser una persona consolada. La necesidad primaria de todos es estar alineados con la voluntad de Dios y gozar de una buena relación con Él, una relación transparente donde nosotros podamos libremente, como dice Hebreos, acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. Lo primero, cuando nos arrepentimos, lo describe el profeta Zacarías en su capítulo 1 versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es arrepentimiento, volvernos a Dios. Ya en el Nuevo Testamento existe, por supuesto, esta invitación con Juan el Bautista, pero también en uno de los libros de las cartas encontramos esta invitación. Me refiero a la carta de Santiago, en su capítulo 4 y el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El pecado hace, hermanos, que la bendición de Dios con su presencia se aleje de su pueblo, de nosotros. Isaías 59:2 lo dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. He aquí un pecado que el pueblo practicaba, por lo cual también Dios se apartó de ellos, que está en el libro de Malaquías, y es acerca del uso del dinero. El uso del dinero hizo separación entre Dios y su pueblo en tiempos de Malaquías. Israel se hacía el de la vista gorda y omitió, aunque sabía qué hacer, dejó de hacer lo correcto.
el tema que nos presenta Malaquías, capítulo 3, versos 6 al 12, es, o le he titulado, robar a Dios. Robar a Dios. Malaquías 3:8 dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, para el profeta Malaquías en su tiempo no fue fácil dar este mensaje, como también para los pastores hoy decirle a la gente que le está robando a Dios. ¿Y por qué? Porque la figura de robar es un poco violenta o un poco, es como un insulto prácticamente que hay cuando uno considera que no lo está haciendo. Pero sería bueno, hermanos, poder mirar lo que significa robar algo y las dos connotaciones que tiene. Robar no significa solamente un acto cometido, también es un acto omitido. No es cometer solamente, sino también omitir. Por ejemplo, el no pagar los impuestos de la ciudad que nos gobierna y nos beneficia es una omisión que nosotros hacemos. De alguna manera participamos del bienestar que los impuestos que nosotros que se pagan, que todos pagan, pues se beneficia todo ciudadano. El pagar el transporte en Transmilenio ayuda a que las tarifas permanezcan. Pero cuando alguien omite, por supuesto que está robando y no está correspondiendo a un beneficio de movilidad que tiene en la ciudad. Entonces, cuando se piensa en robar, se piensa siempre en el cometer, en violentar. A Dios no se le hizo violencia por despojo, sino por omisión, por menosprecio de su gloria, al no dar sus diezmos y ofrendas, olvidando los beneficios recibidos. En palabras del apóstol Pablo dijo: yo he sembrado en ustedes, o la iglesia, o el reino de Dios, Dios por medio de su reino, Dios por medio de su iglesia, Dios por medio de los dones, Dios por medio de sus líderes, de sus siervos, siembra lo espiritual. El apóstol Pablo dijo: será mucho si ustedes corresponden con lo material. Entonces Dios en Malaquías les da 3 retos. El primer reto: escapar de la maldición. 3 retos que Malaquías da: escapar de la maldición. Malaquías 3:9, efectivamente el profeta les va a decir algo demasiado fuerte. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Sabemos que el mundo entero está bajo maldición. En Génesis 3:18 al 19, producto del pecado, el Señor dijo: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces nos habla de la consecuencia de la maldición, que no va a ser fácil que la tierra produzca y que con mucho esfuerzo nosotros tendremos que hacer y que hacer la obra, la labor para poder comer, y que al final del tiempo todos tendremos que morir. Pues bien, todos sabemos que tenemos que morir, pero a veces ignoramos esa otra parte de la Escritura que ha sido ocasionada por nuestro pecado, y es lo difícil, hermanos, que es sostenernos a veces económicamente, lo difícil que es levantar unos hijos, darles estudio,
lo difícil es que darles comida, darles oportunidades, lo difícil que es. Algunos piensan que esta maldición económica por Cristo nos exime de toda responsabilidad. Es decir, Cristo vino a mi vida, pues yo ya no tengo esa ley para mí, porque Cristo vino y cumplió la ley, entonces pues yo ya también la cumplí con Él, sin cumplirla. Por lo mismo no diezman ni ofrendan. Y debemos recordar que hemos sido reconciliados por el Señor por la obediencia de Cristo. Sin embargo, que la obediencia de Cristo no fue hecha para estimular nuestra desobediencia, nuestra avaricia, nuestro temor, nuestra incredulidad, sino que para que por medio de Él pudiéramos seguir sus pasos. Mateo 5:17 y el verso 19 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, dijo Jesús, para abrogar, sino para cumplir. De manera que, verso 19, cualquiera, el que sea, sin excepción, que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, estos mandamientos pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Palabra clave: cualquiera. Ese cualquiera frente a todos. El Señor le ha dicho: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda me habéis robado. El diezmo y las ofrendas debemos recordar que son para glorificar a Dios y no para salvarnos. Eso sí es verdad, que las personas por medio de la obra de Cristo se van a salvar. Sin embargo, pueden llegar a vivir vidas miserables, poseídas por un espíritu de avaricia, aunque tengan oportunidades o no, o también nunca experimenten un progreso espiritual y de igual forma material. Oh amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Gente con pobreza de alma. Este estatuto fue para su pueblo escogido, el de diezmar y ofrendar, no para las naciones vecinas, así como hoy es para la iglesia, no para los que no pertenecen a la iglesia, es para los creyentes, hermano. Y creo que algunos del pueblo de Dios no tienen en cuenta este estatuto, ni sus generaciones lo van a aplicar en el futuro, dejando sus finanzas a la deriva, a la deriva. Jeremías 6:13 nos va a decir que en un tiempo todos en el pueblo de Israel estaban en medio de avaricia, desde el más chico hasta el más adulto. Leamos Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hemos olvidado todos los beneficios recibidos de su bondad. Dios da a Israel 3 retos. Primer reto: escapar de la maldición. Segundo reto: experimentar su mano, experimentar su intervención. Que en medio de la maldición que hay en la tierra económica, ¿verdad?, y espiritual, cuando el pueblo de Dios le obedece, Dios mete su poderosa mano, interviene a favor de los suyos, porque los ha criado, les ha enseñado a obedecer y por su obediencia tener recompensa. De dos formas Israel, al arrepentirse, podía ver la mano de Dios. ¿Qué nos dice Malaquías 3:10 en adelante? Nos dice que las ventanas estarían abiertas, las ventanas de los cielos se abrirían. ¿Para qué se abrirían las ventanas de los cielos? Para que cayera lluvia, lluvia para los campos secos,
para que volvieran los cultivos o los cultivos que habían, al no caer la lluvia, pues pudieran reverdecer, producir. Y también la otra parte, abrir las ventanas de los cielos para que viniera la lluvia, era proteger los campos contra las plagas destructivas que normalmente existen alrededor de los cultivos. ¿Qué deberían hacer los israelitas? Malaquías 3:10, la primera parte. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Ellos debían traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, al lugar de depósito, los granos, a donde se recolectaba las bendiciones y los frutos del pueblo que Dios le había dado. Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. No es del pueblo, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Los creyentes de Israel y la iglesia deben dar e invertir sus recursos financieros con la confianza puesta en Dios y con la actitud correcta. Después de decir, traigan sus diezmos y ofrendas al alfolí, dice, y probadme. Y aquí es, probemos que la palabra de Dios es verdad a través de la costumbre, el hábito, la práctica durante tiempos de diezmar y ofrendar. Y con gran actitud, por supuesto. Segunda de Corintios 8:5, el apóstol Pablo habla de esa generosidad que hubo en los hermanos de una iglesia. Dice así, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Y es algo que usted debe tener en cuenta. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermano, cuando uno diezma y ofrenda se da es al Señor. Primeramente al Señor. Yo creo su palabra. Yo no estoy creyendo ciegamente lo que la iglesia me dice, lo que los líderes me dicen. Yo estoy creyendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mi primera entrega es al Señor. Primeramente me doy al Señor con mi dinero. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios, diciéndonos que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Este es el espíritu con el que se debe dar, y no el de la obligación o el interés por lo que damos, por lo invertido, porque nuestros diezmos y ofrendas son una inversión segura en el reino de Dios. La gente ha invertido en moneda Bitcoin, la gente ha invertido en Ecopetrol y en otros tipos de acciones, pero tremendo, porque puede sufrir un cambio y pueden bajar las acciones y puede subir el dólar y puede haber una inflación y pueden haber mil cosas, pero el que invierte su dinero con el Señor lo cuida, es el mejor banco, el que mejor intereses produce con absoluta seguridad. El Señor les dice, prueben el obedecer, que aunque sea difícil creer al Dios claro, invisible, y a sus palabras, deben probar la bendición durante años de lo que es el diezmo y la ofrenda. Ellos deben hacer, o el pueblo debe hacer su parte y Dios la suya. Y es que la Biblia nos habla que en cuanto a las bendiciones hay condicionamientos. Deuteronomio 28:1 nos va a decir el condicionamiento con la palabra sí. Dice Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si oyeres, primero que todo, la voz de Dios, pero no es suficiente oír, guardar lo que la voz de Dios nos dice y poner por obra todos sus mandamientos, no algunos, sino todos
entonces el resultado será que Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Algunos no quieren oír, no quieren guardar, no quieren poner por obra la palabra y esperan que Dios los exalte en los lugares donde ellos están. ¿Cuál será el resultado que Dios promete? Malaquías 3:10b dice, el que yo les mencioné: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Hay una maldición. Sí, hay una maldición. Existe la maldición. Y además de eso, o al lado de eso, Satanás viene a meterse con los recursos, porque él vino a matar, robar y destruir. Pero el Señor dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, no podrá, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios protegerá nuestros recursos. Por el contrario, si nosotros no obedecemos, nuestros recursos quedarán a la deriva, a la intemperie, a la voluntad del diablo, que sabemos cuál es. Deuteronomio 28, 38 al 40 dice: sacarás mucha semilla al campo, efectos de la maldición, y recogerás poco. ¿Por qué? Porque no oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, porque no guardas, porque no pones por obra, porque la langosta lo consumirá. Verso 39, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. 3 retos de Dios para esta sección de Malaquías. El primer reto es escapar de la maldición. El segundo, experimentar su mano. El tercero, extender su misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos va a decir el último versículo de Malaquías? Que Dios nunca procurará el bienestar de alguien sin el propósito de alcanzar a otros o darse a conocer para que los pueblos tengan esperanza. Porque su pueblo es luz en medio de oscuridad. Malaquías 3:12 cierra esta sección el profeta: y todas las naciones os dirán: bienaventurados, dichosos, felices. Oiga, esa gente es tremenda, esa gente es próspera, esa gente es bendecida en el estrato social donde está. Puede ser un estrato social medio, alto, o de pronto en sus inicios bajo, pero donde está, brilla, brilla. Finalmente, Dios ha creado a su pueblo para su propia gloria. Dios diferenció a su pueblo primeramente escogiéndolo de los demás pueblos, luego dándole leyes que los diferenciaran, y por supuesto mostrándoles al mundo que el pueblo escogido suyo, al ejecutar, al creer la voz de Dios, no solamente a creer en Dios, sino creerle a Dios, a sus palabras, y ponerlas por obras, un destino glorioso le es anunciado, como también un estilo de vida saludable donde no le faltará ningún bien, ninguna cosa que necesite, y aún concederá deseos de su corazón. Así lo empezó a hacer Dios con Abraham. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Engrandeceré tu nombre porque al engrandecer tu nombre vas a bendecir a otros, vas a generar empleo, vas a ayudar a otros.
las naciones que rodearían la futura nación de Dios, su pueblo Israel, se beneficiarían de la grandeza de Dios en los suyos. Génesis 18, 18 y 19, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, Abraham le iba a hablar a sus hijos, y sin que hubiera en ese momento estado la ley, Abraham llevó los diezmos, entregó sus diezmos a Melquisedec. Una señal de gratitud, de corresponsabilidad que tuvo Abraham. Y Abraham dijo, el Señor dijo de él, yo sé que él enseñará a sus hijos. Pero ¿cómo, hermano, le vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros no fuimos ejemplo, hermanos? Autoridad, autoridad en el tema. Y así Dios engrandece a padres, hijos, nietos. Fue el caso con Salomón, el hijo del hombre conforme al corazón de Dios, me refiero al rey David, que Dios lo bendijo de una manera grande. La reina de Saba, luego de visitarlo al rey Salomón, vio su fama, la fama del rey de Israel, y dijo lo siguiente, y que ojalá digan eso de nosotros, como hemos dicho en este versículo, y todas las naciones, Malaquías 3:12, os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esta mujer dijo, qué tremendo es este rey y ese Dios de ese rey y ese tremendo pueblo, qué tremendo es eso. Primera de Reyes 4, 9 al 10, mi última cita. Jehová tu Dios, dice esta mujer a él, sea bendito, Jehová tu Dios sea bendito. Cuando nosotros somos enaltecidos en el temor de Dios por el cumplimiento de su palabra, la gente va a alabar el Dios que invocamos. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio a ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Hermanos, que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Así sea el gozo, la paz, la espiritualidad, la fe, la pureza, la justicia, la generosidad tan grande, la liberalidad, pero también cosas materiales. Además de ya tener Salomón, pues le trajo más esta reina. Cierro en este día diciéndoles, amados hermanos, que cuando robamos a Dios, nos robamos a nosotros mismos. No se robe la bendición. Israel en tiempos de Malaquías debía arrepentirse de robar a Dios. El Señor nos ayude y nos dé un espíritu de fe para cumplir su palabra, modelarla y enseñarla, y nuestros hijos y nietos sean bendecidos por nuestra obediencia de guardar su palabra, de oírla, guardar y ponerla por obra y enseñarla a nuestra amada generación. Que sea así y que el Señor le bendiga.